Hola, buenas tardes a todos los que van a componer esta mesa en la que vamos a hablar de ciberbullying y buenas tardes también a todas las personas que nos estén viendo y escuchando por cualquiera de las vías en las que estamos retransmitiendo hoy, que son a través de Facebook Live, de nuestra página web del diario.es Andalucía, de Twitter, por nuestro canal de YouTube, y también se puede ver a través de la página de la Fundación Cajasol, que colabora con nosotros para poder realizar esta mesa. Lo primero que voy a hacer va a ser presentaros a las personas que van a componer esta mesa virtual. Lo primero de todo, están en esta mesa Rosario del Rey, que es profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Bueno, tiene una larga lista, como todos los que estáis aquí, una larga lista de méritos para poder hablar sobre el tema. En resumen, ella es una gran experta en ciberbullying, pero además es copresidenta de la International Observatory for School Climate and Violence Prevention. Creo que lo he dicho correcto, Rosario. También comparte mesa con Jorge Coronado, que es perito e investigador informático, es CEO de la empresa Cuántica 14, y también se ha topado en su labor como informático y como perito informático con varios casos también de ciberbullying, que nos va a acercar un poco a ese punto de vista de la tecnología en todo este problema que queremos abordar hoy. La mesa también la comparte Raúl González, que es presidente de la Fundación Triángulo, que lleva muchísimos años haciendo un trabajo excelente en las escuelas como divulgadores de valores, sobre todo en concreto en el campo de la LGTBofobia. Y vamos, que lo mismo puede hablar de bullying, ciberbullying, que en ese aspecto tiene mucho trato también sobre casos particulares, sobre aspectos particulares de este tema que estamos tratando. Y por último también, pero no menos importante, está la subinspectora María del Mar Jiménez, que ella es subinspectora de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que bueno, nos estaba contando antes de entrar en Atenas, que vamos, ha trabajado muchísimo en muchos colegios, sobre todo en Polígono Sur también, dando diferentes charlas divulgativas de diferentes aspectos y también respecto a bullying y ciberbullying. Dicho esto, les voy a dejar que hagan una pequeña presentación, si os parece. Voy a empezar por María del Mar, que ha sido la última en presentar, y para que hagan una pequeña presentación y nos pongan un poco en situación de lo que queremos contar. María del Mar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como decía, soy María del Mar, trabajo en Participación Ciudadana y la Policía Nacional lo que nos dedicamos en el tema que nos relaciona de ciberbullying es impartir charlas en los centros escolares intentando realizar prevención. Lo hacemos dentro del marco del plan director y dentro de este se acogen distintos centros escolares, también damos charlas a los padres, a las distintas AMPAs y un curso que se llama Ciberexperto, que son todos los riesgos que existen en Internet. Impartimos el curso a los niños y una vez que finaliza el mismo, ellos hacen un pequeño examen y les damos un carnet como de haber superado el curso como ciberexpertos de la Policía Nacional. Y sobre esos temas pues ya trabajamos también el ciberbullying. Rosario. María del Mar. Hola, sí. Perdón. No, nada más, eso es, como trabajamos la prevención, tenemos un contacto directo con padres, madres, colegios, y cuando tienen un problema, ellos acuden a nosotros para ver qué pueden hacer para poderlo solventar. Y ya desde ahí pues trabajamos con las familias para intentar solventar el problema y darle los mejores consejos posibles. Rosario, María del Mar estaba comentando que efectivamente esto es un problema, pero no ha sido visto como un problema desde siempre, ¿no? Nos gustaría que nos dieras un pequeño marco del problema que abordamos en esta mesa. Bueno, en realidad el ciberbullying es como una forma más del bullying, ¿verdad? Del acoso escolar en los contextos educativos, ¿no? Pero que ha cogido un nuevo contexto. La primera cosa es que si aún todavía hay personas que minimizan el daño que puede ser el acoso escolar o el bullying, pues mucho más aún nos sucede con el caso del ciberbullying.
Yo creo que de todas maneras estamos mejorando bastante, ¿no?, en identificar que eso es un problema y estamos más sensibilizados sobre que tenemos que atenderlo. ¿En qué se diferencia, ¿no?, o qué es diferente el ciberbullying respecto al bullying, ¿no? Porque se sabe que es una agresión, ¿no?, reiterada en el tiempo entre una persona, un grupo de personas y otra. Y algo importante en la definición y en que tengamos en cuenta es que esta persona que padece las agresiones o que recibe las agresiones se siente indefensa a la hora de salir de la propia situación, ¿no? En este sentido es importante lo que venimos llamando el proceso de victimización, ¿no?, que porque un día concreto te pase algo, puede que no pase nada, ¿no?, que no te dañe, pero cuando esto se va repitiendo en el tiempo, al final el chico o la chica se va identificando como alguien que debe de comportarse como una víctima. Y los demás aprenden también a hacer eso, ¿no?, como que tenemos unos patrones de interacción en los vínculos de los chavales. En el ciberbullying, además, yo creo que algo muy importante que es 24/7, ¿no?, que es que puede suceder en cualquier momento, cualquier día de la semana, ¿no?, en todo el año. No hay momento, y eso en el confinamiento yo creo que hemos visto cómo se ha ido agravando, ¿no? Y es que mientras que el acoso escolar, al menos los chavales cuando salían a su familia sentían un contexto de protección, un momento de protección, en el ciberacoso pues esto no sucede, no tiene por qué suceder. Por dos razones fundamentales. Una, porque aunque se pueden desconectar de las redes, no tienden a hacerlo, ¿no?, porque creen que entonces, ¿no?, como dicen ellos, no tengo wifi, con lo cual no existo. Entonces ellos mismos no se tienden a desconectar. Y luego, por otra parte importante, las familias no somos todos los sensibles que deberíamos de ser todavía sobre los riesgos que tenemos en las redes, ¿no? Estamos de momento ahora mismo como más sensibles sobre el tiempo de uso y no tanto sobre qué uso, ¿no?, una supervisión, un control sobre qué estamos haciendo. Y digo el tiempo de uso cuando no todas las familias lo siguen haciendo, ¿no?, pero cuando se hacen en ese sentido. Y Jorge, ¿cuál ha sido tu aproximación a un tema como el ciberbullying desde tu disciplina? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Nosotros trabajamos como peritos de parte, donde las víctimas contactan con nosotros para demostrar las pruebas digitales que necesitan en un procedimiento judicial. Por ejemplo, si este ciberbullying se está haciendo a través de una red social, nosotros autentificamos que ese contenido es real, no ha sido modificado ni alterado. Muchas veces nos encontramos en que se recomienda que se elimine ese mensaje, a lo mejor no, evidentemente sin malas intenciones, lo hacen los padres o lo hacen incluso profesores, ¿no? Y es una mala decisión porque evidentemente va a dificultar luego poder demostrar eso en el procedimiento judicial. También, pues, imaginaros, tenemos casos en los que a través del anonimato que permite, o el falso anonimato que permite Internet, pues estos acosadores pues realizan diferentes acciones pensando que son anónimos, entonces nosotros hacemos una investigación para identificar quiénes son esas personas que están detrás. Los casos son diversos. La verdad que hemos encontrado muchísimos casos desde, como te he comentado, en el grupo de chat que utilizan en Instagram, que es la red social que más estamos habituados, que además tiene técnicamente una dificultad bastante grande comparado con otras redes sociales, como otros casos como por ejemplo en los videojuegos. Parece mentira, pero los videojuegos cada vez está siendo uno de los medios que más encontramos para, bueno, pues donde se realizan estas acciones de ciberacoso, en este caso entre los menores. Muchas gracias, Jorge. Raúl, tu aproximación al ciberbullying ha sido muy, muy directa también, ¿no? Sí, gracias, Lucrecia. La verdad es que desde la Fundación Triángulo fundamentalmente damos charlas en centros educativos, ¿no?, desde hace muchos años, y poco a poco el tema del ciberbullying ha ido entrando, ¿no?, como decía Rosario, como un elemento más, como un escenario más, ¿no?, en el cual se continúa, ¿no?, el acoso que se pueda estar teniendo dentro del aula, ¿no?, con esas dos salvedades, ¿no?, que pueden ser
primero, que las redes ayudan a amplificar, ¿no?, el mensaje, ¿no?, una y otra vez, y además lo hacen permanente, ¿no? Entonces, esos dos elementos son más dañinos para la persona. La verdad es que, por un lado, se nos ha dado la circunstancia, ha ido como muy parejo, ¿no? Por un lado, se nos da la circunstancia de que comienza hace ya años, ¿no?, comenzó esos elementos, ¿no?, en los que se detectaban a las redes sociales como un elemento de agresión, ¿no?, para los chavales y las chavalas, ¿no? Pero también en la parte positiva han sido siempre un aliado, ¿no? Porque los propios chavales y chavalas tienen unos canales mucho más directos para poder a veces poner freno si consiguen identificarlo, que es la dificultad, ¿no? Si consiguen identificar lo que les está pasando para pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, la Fundación tiene varios canales, ¿no?, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, en el cual los propios chavales se pueden poner en contacto con educadores sociales que les ayudan, ¿no?, a vehicular la situación, ¿no? En los casos graves, obviamente, pues se cuenta con la familia ya en un plano más físico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero todo ese elemento, esa energía que supone el pedir ayuda, ¿no?, el lanzarse a pedir ayuda, cuando es un mensaje de WhatsApp, ¿no?, a veces es mucho más instantánea, mucho más rápida, ¿no? Y los chavales y chavalas saben lanzarse más o les cuesta menos lanzarse a la piscina que levantar un teléfono y tener que verbalizarlo, ¿no? Porque verbalizar es un elemento mucho más pesado en la comunicación, ¿no?, aunque nos parezca más antiguo, pero es verdad que es mucho más pesado el llegar a decir, oye, mira, me están discriminando, que decir, no, escribirlo o testearlo, como diríamos, ¿no?, vía correo, ¿no? Claro, estábamos hablando de ciberbullying, pero yo creo que merece la pena introducir que entonces llegó el coronavirus, ¿no? Llegó el coronavirus, quedamos todos confinados en casa y los menores y los no tan menores hemos quedado sobreexpuestos de alguna manera a las tecnologías. María del Mar, yo no sé si vosotros desde la Policía Nacional habéis notado algún cambio de comportamiento o un aumento de casos o todavía es pronto para decirlo. Nosotros hemos seguido trabajando igual que hasta ahora. Evidentemente, lo que os he explicado al principio, las charlas en los centros escolares, que trabajamos directamente con ellos, se han parado, evidentemente no hay colegio, pero nosotros seguimos trabajando todos los temas. De hecho, a colación de lo que ha dicho Raúl, nosotros tenemos una herramienta que se llama AlertCops, que es para que cualquier persona que tenga una emergencia, del tipo que sea, pueda acudir a la policía mediante esa aplicación. Es una app gratuita donde tú escribes un mensaje, porque es verdad que hay mucha gente que prefiere escribir. Y con el ciberbullying tenemos el acoso, tenemos un botón específico que ni siquiera lo tienen que escribir, que simplemente tienen que dar al icono para decir lo que les está ocurriendo. Porque nos hemos dado cuenta que los jóvenes, y hay mucha gente que necesita otro medio de comunicación con nosotros, no solo el llamar y el decir. Y a muchos les resulta, de hecho yo en mis charlas se lo digo a muchos, si os da vergüenza llamar, si os cuesta trabajo, sobre todo con el sexting, que a ellos les cuesta mucho trabajo. Lo que hacen es describirlo mediante un mensaje a través de la aplicación AlertCops y nos llega de igual manera a nosotros. Pero que no habéis notado, ¿no habéis notado en estos meses más alertas o ya te digo, o es pronto para valorarlo? No, es pronto, porque eso no se puede saber, porque todas las estadísticas se van haciendo poco a poco y además también no es bueno caer en la estadística porque es que es mucho. Uno más, dos más o 10 más. Es muy difícil, porque digo, sí, han subido mucho. ¿Cuánto? ¿1? Porque 1 ya es mucho, o 10. Entonces, las estadísticas siempre son relativas porque qué es mucho y qué es poco. Es verdad, no, pero a ver, lo que el sentido común nos dice es que si nuestra vida hemos pasado a que lo virtual era un 20% y lo físico en un 80%, ¿no?, y de la noche a la mañana pasamos a que el 100% era virtual más
más allá de las paredes de nuestra casa, pues por simple estadística, pues habrá aumentado, ¿no? Es verdad que habrá que esperar a esos estudios, que supongo que Rosario nos podrá contar mejor si se estarán haciendo. Pero sí que hay un elemento en confinamiento, hay varios elementos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, para lo que nosotros trabajamos, que es el acoso LGTBI fóbico, claro, que al estar en confinamiento, ya más allá del tema virtual, ¿no? A veces las propias personas han estado más expuestos a sus propios agresores, porque a veces esas personas agresoras es su propia familia, ¿no? Y eso no es fácil, evidentemente es mucho más complicado de identificar, ¿no? Sabemos, ¿no? Que porque así nos lo han hecho saber a veces, en algunas de las comunicaciones que hemos tenido con gente que se ha puesto en comunicación, que efectivamente no tenían válvula de escape. La única válvula de escape que podían tener, ¿no? Era salir a tomarse algo con sus iguales que no le estaban discriminando, ¿no? Y ese 100% con las personas que sí. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? En las primeras semanas de la pandemia, uno de los casos que me acuerdo que nos saltó, pues era una chavala que había salido del armario pues como la semana antes, ¿no? Justo salir del armario, que es un proceso muy, muy complejo, ¿no? En el que necesitas dialogar y hablar con iguales y con no tan iguales. Bueno, pues esta persona, la única salida que tuvo fueron las redes sociales para poder hablar, ¿no? Fuera de su ámbito familiar, porque en su ámbito familiar no se lo habían tomado exactamente bien. Jorge, estaban comentando tanto Raúl como Rosario como María del Mar que efectivamente a veces, sobre todo al principio, yo creo que ahora un poco menos, vemos las redes sociales, la tecnología, los videojuegos como el mal, ¿no? Parece que es el mal. Y sin embargo, no siempre tiene que ser algo negativo, sino que, bueno, pues ellos mismos comentaban que sirve también como medio de comunicación para personas que igual de otra manera no contactarían para solucionarlo. Pero tú tienes otra perspectiva también. O sea, la tecnología también puede ser aliada desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista incluso en un procedimiento o... Sí, claro. Bueno, para empezar me gustaría decir una cosa que para mí es muy importante y que nosotros en la organización que se llama Hacking Sevilla tenemos como eslogan, que es ama, aprende, comparte y más robots, ¿no? El Internet, una de las cosas que nos ha permitido es tener acceso al conocimiento de una forma más rápida y bueno, y también accesible, ¿no? Que anteriormente, pues, a lo mejor acceder a un libro en una biblioteca y ahora lo tenemos rápidamente con un motor de búsqueda como Google y tienes el PDF. Eso para mí es fundamental, ¿no? Esa accesibilidad que hay y que permite hoy en día. Luego, como tú dices, efectivamente, Internet para nosotros es no solo un medio para comunicarnos, sino un medio para investigar. Un medio para investigar, como he comentado anteriormente, para saber quién es el malo, vamos a llamarlo así, o el supuesto malo, y ver y encontrar pruebas o indicios de lo que ha sucedido, ¿no? Nosotros, pues, en este caso, sobre el tema de ciberbullying, me gustaría contar rápidamente un caso que tuvimos de una chavala que estaba recibiendo correos electrónicos de un anónimo, ¿vale? Correo electrónico a través de una plataforma anónima y estaba estudiando en un ciclo formativo de informática. No se encontraba el agresor y al final conseguimos a través de los medios informáticos identificar que era una de las personas que estudiaba con ella en el ciclo. Entonces, tiene como cualquier cosa, ¿no? Como un medio, como un cuchillo que puede ser utilizado para comer y también para matar a una persona, como el dinero que puede ser utilizado para cosas buenas o cosas malas, es un medio, pero se puede utilizar para un fin malo, pero también se puede utilizar para fines muy buenos. Rosario. No sé si yo creo que una cosa importante que tenemos encima de la mesa, ¿no? También yo soy de educativa, ¿no? De psicología educativa.
y es que el saber, eso que estaba diciendo sobre el saber comer o matar con el cuchillo, yo creo que el contexto virtual se ha convertido, decimos nosotros mucho, como en un nuevo contexto de desarrollo. O sea, es obvio, ¿no? Nos socializamos en la familia, nos socializamos en el centro educativo y nos socializamos también en las redes sociales e internet, ya sea a través de los videojuegos, ¿no? Cualquier plataforma o recurso que podamos. Una cosa fundamental es que hemos entrado a formar parte de un contexto, ¿no? Cada uno con la edad que nos ha pillado, ¿no? Nos ha tocado incluirnos a convivir, pero no hemos tomado conciencia que teníamos que aprender cuáles son las pautas de las convenciones de relaciones, de normas de relaciones en ese contexto, ¿no? Y eso es algo que es importante en el ciberbullying y que a veces no entra el debate, y es el que agrede en redes sociales siempre lo hace queriendo, ¿no? Resulta que es que hay una intención real de hacer daño. Si decimos, hace unos años había una falta de alfabetización. O sea, la gente decía me gusta, o se reía de un meme sin tomar conciencia de que eso generaba en quien lo recibía, ¿no? En el protagonista de la imagen, muchas agresiones al mismo tiempo. O sea, que esa nos da una línea que tenemos que seguir trabajando con los que se creían que eran espectadores y no tenían la conciencia del daño. Por otra parte, también, ya cada vez más sabemos, perdona, nos estamos alfabetizando, alguien no puede decir que si te echan un grupo de WhatsApp era, ¿vale? No me estoy dando cuenta que te puede sentar mal, pero sí, en realidad, el objetivo principal no es hacerle daño a esa persona, sino el objetivo principal, acordaros que estamos hablando de menores, donde estamos diciendo que es muy importante el contexto de iguales, la sociometría, quieren ganar popularidad, quieren hacer cosas que les ganen prestigio en el grupo. De ahí lo importante de ir cambiando las convenciones y el que ser guay sea el que agrede a alguien, sino que el ser guay sea y que vayamos quien realmente dice para uno o frena ante esa situación. De ahí que a mí me gustaría hacer énfasis en la importancia que tenemos de la sensibilización, de la detección, prevención e intervención, ¿no? Que a veces decimos como ideas enlazadas, también quizás la gente de investigación somos como más sistemáticos o más cuadriculados y yo creo que tenemos ahí como 4 patas que son muy importantes a la hora de decir a un tercero de qué estamos hablando o qué podemos hacer cada uno de nosotros desde el lugar que estamos, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablaba con una persona que estamos las familias, ¿no? La hora que estábamos confinados, los casos de si le excluyen del grupo, si no le hablan, si le dan a like, si no se lo dan. Y la mayoría de las familias están preocupadas porque sus hijos, sus hijas no sean víctimas. Pero pongamos encima de la mesa que nuestros hijos, nuestras hijas también pueden estar agrediendo y todos son menores, todos necesitan ser ayudados y parece que estamos como haciendo que se sientan doblemente culpables las familias de los hijos que no han aprendido bien a relacionarse cara a cara o incluso solamente a través de las redes sociales. Entonces, me gustaría decir, estamos hablando de menores, de que no tenemos que estigmatizar ni a grupos vulnerables, ¿verdad? Pero tampoco a chavales que se están comportando de una manera y que puede ser de manera reactiva o sin una conciencia real de medir su prestigio social, su popularidad con el daño que le pueden generar a terceros, ¿no? Entonces creo que tenemos un reto grande delante y que debemos yo creo que aquí estamos representados gente que trabajamos en el problema de muchas maneras, con distintas aproximaciones, pero más allá de decir lo que hacemos cada uno, yo creo que estaría bien dar una visión general de, cuidado, que no estamos hablando de una cosa puntual, que evidentemente ahora se hace, es que estamos hablando de que estamos en un momento evolutivo, que los chavales están desarrollando su propio criterio moral, que están decidiendo quién quiero ser, ¿no? Estaba diciendo antes Raúl, me quiero con mis iguales, ¿no? Y con mis iguales me ensayo sobre lo que está bien, lo que está mal, lo voy decidiendo. Entonces estamos hablando de un problema complejo que no tiene que ser solo mirado en la parte de la intervención y de afrontar, de detectar, ¿no? Que está muy bien, que tenemos que estar preparados para eso, sino que es que tenemos que tomarlo como un reto más educativo. Tenemos algo más sobre lo que aprender que no tenemos tanta experiencia. Pero, Rosario, y esta pregunta os la lanzo a los 4. Al ser el ciberbullying un problema de acoso, como habéis descrito los 4, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, quiero decir que no hay descanso, ¿es un problema que se circunscribe solo a la infancia, a los menores, o puede ser también un problema de adultos?
Raúl. Mira, justo iba a decir eso a raíz de lo que estaba diciendo Rosario, ¿no? Aquí hay, igual que porque ya hemos dicho que el ciberbullying el ciberacoso no es más que una pata más dentro del acoso, un medio nuevo que el que tenemos que aprender, ¿no? Y que tenemos que, igual que intervenimos, ¿no?, en el plano físico, tenemos que educar a todos los agentes que están implicados alrededor de ese menor, ¿no? Pues ya sean los profesores y profesoras, ya sean sus propios compañeros y compañeras, ya sean sus padres, sus madres o el resto de familiares, ¿no? Claro, cuando hacemos eso nos damos cuenta que a lo mejor no es que los ejemplos que tienen esos propios chavales y chavalas resulta que también son de agresión continua. No estoy diciendo que acosen a alguien concreto, sino cuando tú ves, ¿no?, el Facebook de tu padre, ¿no?, y ves que se dedica constantemente a insultar, aunque sea a terceras personas, políticos o políticas, ¿no? Da igual, ¿no? Porque cuando tú pierdes ese punto ético, ¿no?, sea para quien sea, el chaval lo va a captar, ¿no? El chaval o chavala, y lo va a asumir como que esa manera de relacionarnos es una buena relación. O cuando estás en un grupo de familia y de repente se arma una discusión en la cual se falta el respeto, ¿no? Todos esos elementos, al final, quien lo está mimetizando son los chavales o chavalas. No la falta de respeto o la falta o la agresión, los chavales no les nace de forma innata. Habrá un elemento en la que, como decía Rosario, efectivamente están buscando esa aceptación, ese aumento del prestigio, pero hay una buena parte que también la aprendemos en cómo vemos que se cibercomunican, ¿no?, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros profesores, etcétera, etcétera. Y eso lo replicamos, lo mimetizamos, ¿no? María Bueno, del Mar. yo ya no soy joven. Es importante que cuando acompañamos a los menores en Internet, en redes sociales, les enseñemos una etiqueta. Es muy importante no perder el respeto, las formas dentro de las redes sociales, dentro de Internet, la forma de comunicarnos. Si tú a un niño pequeño le enseñas a decir buenos días cuando llega a un sitio, buenas tardes, o le vas enseñando unas normas de comportamiento, no se nos puede olvidar enseñárselos también en Internet. La etiqueta es muy importante, la forma de expresarse en Internet. No todo vale porque no te veas o lo estés escribiendo rápido. Y a eso lo tenemos que enseñar los adultos, profesores, padres. Tenemos que enseñarles a cómo comportarse dentro de la red. Y eso es muy importante. Y no podemos escudarnos en que los niños saben más que yo de Internet. Entonces, por eso ellos hacen esto, hacen lo otro. Yo no sé lo que hacen porque yo no sé hacerlo. A lo mejor yo no controlo Instagram como un niño de 14 años. Seguramente que no, que él sabe manejarse mucho mejor que yo en Instagram. Pero yo sí tengo la madurez y la experiencia en la vida suficiente para darle una serie de pautas de comportamiento. Entonces, eso es muy importante. Como ha dicho Raúl, tenemos que dar ejemplo. Y ellos, lo que vean en nosotros, hacerlo. Y si tenemos que modernizarnos un poco y aprender Instagram para evitar que nuestro hijo haga lo que quiera y no tenga una orientación por parte nuestra, pues tendremos que aprender. No nos queda otra. Estamos en este mundo, tenemos que aprender y si queremos acompañar a los menores, debemos de hacerlo. También la pregunta que has hecho, ¿le pasa a los adultos? Claro que hay, yo en mi trabajo lo ves en las denuncias, claro que hay acoso entre adultos, hay problemas de sexting y eso le ocurre a los menores y a los mayores de edad cuando comparten fotos íntimas con contenido sexual y se les va de las manos. Eso ocurre en menores y en mayores. Lo que pasa es que en los menores ese sexting puede convertirse en un ciberbullying cuando llegue la imagen a todos los niños de clase y todos estén riendo de él. Sí que puede ocurrir en mayores y de hecho ocurren. O las estafas mismas que hay a través de Internet, todos somos posibles víctimas a través de Internet. Entonces, nosotros debemos de aprender y enseñar las dos cosas a la misma vez. Es la época que hemos dicho que a cada uno nos ha tocado vivir y eso es lo que tenemos. También no solo hay menores con padres que están fuera de las redes sociales, hay muchos padres ya que tienen perfiles en todas las redes sociales, en Instagram, y son muy activos, con lo cual sus hijos están aprendiendo eso también. Jorge, Bueno, tenía la palabra. yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y mis compañeras anteriores. Me gustaría añadir que bueno, son dos conceptos diferentes, el que comentaba Lucrecia. El ciberbullying es una de las características fundamentales que tiene es que se dan entre iguales y exclusivamente entre menores. Y el ciberacoso se da entre adultos. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos encontramos en un vacío que se llama,
bueno, digamos, entre adultos y menores, ¿vale? Porque siempre hablamos entre iguales, pero ¿qué pasa cuando un adulto hace acoso a un menor? O varios menores o un menor hace acoso a un adulto, ¿vale? Os voy a contar unas experiencias reales que yo he vivido. Yo, bueno, pues voy a decir que tengo menos de 30 años, por lo cual tengo bastante cerca el instituto y yo recuerdo, también es cierto que, claro, que yo siempre he tenido un perfil muy tecnológico y sabía pues ya un poquito manejarme en el tema de internet en el instituto y tal. El tema es que a día de hoy puedo decir que la sensación que a mí me daba es que nosotros no solo es que estábamos años luz, sino que estamos en otra galaxia. Entonces, podíamos hacer lo que quisiéramos, literalmente. Estos últimos años la cosa ha ido cambiando, creo que actualmente tanto en las familias como en los institutos, quiero creer, porque hace ya un tiempo que no voy a los institutos, pero creo que ha ido cambiando. O sea, la diferencia, ese intervalo de diferencia ha ido disminuyendo, ya hay más profesores con más conocimiento de informática y seguridad informática y hay padres y madres que también tienen más conocimiento, pero lo que sí que es cierto es que, bien, si tú no puedes enseñarle, tú no puedes educar a un menor, y esto es totalmente personal, es una opinión personal, no profesional, sin dedicarle un poco de esfuerzo a entender cómo funciona este mundo. Entonces, esto no significa que te pongas a jugar al Call of Duty, significa que sepas cómo aparecen las etiquetas de edad y que si ahí pone que es necesario 16 años, no se lo pongas si tiene menos de 16 años. O sea, no hace falta jugar al Call of Duty, pero sí que saber cómo funciona esa etiqueta, saber cómo funciona esa consola. Por ejemplo, una de las cosas que yo me he encontrado es que el menor le regalan la Play 4, pero es que lo que no sabe el padre y la madre es que accede su hijo a pornografía, que es una pornografía brutal, donde, bueno, no voy a entrar en adjetivos, pero es increíble lo que ve el menor, que eso le va cambiando su forma a nivel sexual y lo hace a través de la consola. Y me dice el padre, pero es que yo no sé cómo lo hace. No sé, porque yo tengo limitado, he contratado a una persona para que el router no permita que el ordenador pueda acceder a pornografía. Ya, pero tienes una Play 4 que sí lo permite. Hay un libro que escribió un compañero mío, Salvador Gamero, que trata sobre su experiencia de cómo le dio su primer móvil a su hija. Esto es un debate que creo que podría dar para otro webinar sobre con qué edad empezar el tema del móvil. Es un Pero a mí debate encendido, ¿eh? siempre que me han hecho esta pregunta, yo siempre he sido de los que piensan que yo la tecnología se lo daba cuanto antes. Lo que sí que evidentemente regulada y limitada. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, darle un acceso tardío puede ser un grave problema para un menor y creo que cuanto antes es mejor, pero también es verdad es que si la persona que va a ser ejemplo, ¿vale? En nuestra vida tenemos muchas personas que son ejemplos, no solo porque siempre hablamos de nuestros padres y siempre hablamos de nuestros profesores, pero se nos olvida una cosa que es mucho más importante, que son nuestros amigos y nuestras amigas. Ese círculo cercano que los menores creo que construyen prácticamente su perfil a través de ellos. Entonces, si tu padre te limita el internet o directamente tu padre o tu madre no te dan ni siquiera un móvil y tú ves que todos tus amigos te dan un móvil, créeme que te vas a buscar las habichuelas para tener un móvil. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión personal al respecto. Eso es un debate, ¿eh, Jorge? Te lo digo. Sí, totalmente, totalmente. Debate encendido, de hecho. Oye, y vosotros que decía Jorge que él hace mucho que no va a los institutos, pero tanto Raúl como María del Mar y Rosario, yo creo que también vais más a los institutos. ¿Habéis notado ese cambio? Quiero decir, ¿los menores con la tecnología siguen teniendo esa sensación de que son los reyes del mambo o la cosa está cambiando un poco y los mayores también nos estamos espabilando? Bueno, a mí me gustaría, no sé si retomar un poquito y mezclándolo con lo que está haciendo lo de antes, ¿eh? Quizá porque soy madre también y profesora también, ¿no? Entonces, esto de estar en la doble... Yo creo que está muy bien que le pidamos a las familias que estén preparadas, pero ¿quién prepara a las familias?
Porque uno que sabe, ¿no? Eso que hablamos en psicología educativa de la zona de desarrollo próximo, uno puede aprender solo unas cuantas cosas, pero como no le ayuden, no puede aprender otras. Entonces, yo soy un poco crítica en el sentido de la responsabilidad de las familias. Claro que sí, las familias, los centros educativos, cada uno en nuestra parte. Pero esto es algo que ha venido, que nos ha inundado, que yo para mi tesis doctoral me tuve que ir a Londres a fotocopiar cada artículo y no soy tan mayor, ¿no? No soy tan joven como tú, ¿no? Pero desde yo recuerdo claramente con el MS2, ¿vale? En el ordenador. Entonces, es verdad que tienen que estar las familias preparadas, pero alguien tiene que ofrecerle la oportunidad de formarse, porque si no lo que alimentamos es el sentimiento de incompetencia, familias y también parte del profesorado, y mientras más incompetente me siento, más lejos estoy de abordarlo. En eso yo creo que hay cada vez experiencias más bonitas sobre que, ¿no? Programas que hemos hecho nosotros o también otros colegas, sobre tener experiencias de hacer cosas juntos. Los adolescentes saben muchísimo de redes sociales, pero saben una parte. Antes había eludido un poquito sobre eso, sobre todo María del Mar, saben una parte técnica, pero no se paran a pensar de las consecuencias de sus actos, de anticiparse. O sea, claramente el sexting, por ejemplo, está siendo un problema horrible ahora mismo en los chavales, ¿no? Entre lo que normalizo y la consecuencia que voy a tener. Entonces, es verdad que los adultos tenemos que ser modelos, pero para nosotros es mucho más difícil ser modelo de algo que no he tenido experiencia. O sea, no he tenido experiencia de pequeño. Yo le puedo decir a mis hijos lo que me pasó a mí cuando suspendí el primer examen, pero yo no le puedo decir a mis hijos lo que me pasó a mí cuando me echaron del primer grupo de WhatsApp, porque me mira y me puede llegar a preguntar, ¿no? de qué estoy hablando. Entonces, tenemos un reto por delante que claramente, desde mi punto de vista, tendría que ser un impulso público de una estrategia nacional o autonómica, ¿no? Como que hay una parte que la está haciendo el plan director, por ejemplo, muy bien, pero desde la administración, por ejemplo, educativa, social o de propia seguridad nacional, ¿no? Ahí tenemos que potenciar cómo hacer sensible y sentir competentes a las familias y al profesorado, a los adultos en general en este sentido. Y luego, por otra parte, cuando trabajamos en los programas con los adolescentes, que sí que vamos, de hecho nos pilló el confinamiento en mitad de un programa de intervención, ellos, la primera reacción cuando te ven un poco mayor, te voy a dar yo las charlas, pero sin embargo cuando empiezas a ponerlo a ellos en situaciones, ya no saben tanto, o sea, tienen una falsa creencia a veces del dominio sobre las redes sociales. Tienen un dominio a veces técnico, pero muy ingenuo, me permitís la expresión. Tengo un dominio ingenuo en el que no me puedo anticipar. Entonces, que siga habiendo un gap, ¿vale? Pero para quitar ese gap tenemos que, por una parte, estimular la formación y la sensibilización de los adultos, que no sale sola, que a veces nuestro dominio no nos permite aprenderlo solos, sean autodidactas en este sentido, y por otra parte, ayudar a los menores a tomar conciencia de que no tienen tanto control de su información personal como de la que creen, que no reine, ¿no? Entonces, que su dominio también tenemos que trabajar con ellos para que tomen conciencia realmente de cuál es su dominio y cuál es no su dominio, para que estén en situaciones de alerta. Por ejemplo, hablábamos antes de las agresiones de adultos a menores. ¿Qué pasa con los casos de grooming, por ejemplo? Que también están a través de los videojuegos, que están contactando con los menores y terminan quedando con ellos. Es que no hay sensibilización tampoco, ¿saben? Pero hacen un uso a veces muy laxo o poco controlado de esto. Yo aquí os aconsejo, hay un proyecto europeo que se llama EUKids Online, que supongo que lo tendréis todos, y ahí van haciendo estudios europeos sobre los riesgos de los menores en Internet, ¿no? Y yo recuerdo en uno de los informes, cada 2 años se dedican a un tema, y en uno de los informes salíamos los padres españoles como los más preocupados, pero menos ocupados, ¿no? O sea, como, estoy muy preocupado, pero en realidad algo que haces y dices, pues es que no tengo herramientas para eso. Entonces yo creo que ahí tenemos que fortalecer la formación y la sensibilización de la familia y de los adultos. Raúl, el micrófono. Perdón. Yo estoy con Rosario en que cuidado que las cargas que seguimos metiendo, ¿no? Y, ¿no? sobre padres, madres y profesorado, ¿no?
porque no es el único tema que tienen que hacer, ¿no? Y estamos constantemente diciendo, los que tienen que hacerlo son ellos, los que tienen que hacerlo son ellos. Hay que ayudarlos, ¿no? Y hay que generar complicidades, ¿no? Tanto en el profesorado como entre los padres y las madres. Si ahora estamos más cerca que antes, ¿no? Que era la pregunta que nos hacía Lucrecia, bueno, yo te diría que hace unos años, como decía Jorge, ¿no? La brecha entre adultos y niños era enorme, ¿no? Y ahora la brecha es menor. Es decir, la generación actual con hijos es entre los 30 y los 50, ¿no? Y esa generación ya ha vivido 20 años de Internet, ¿no? Utilizando muchas herramientas. Pero al mismo tiempo, en el otro lado de la balanza, ¿no? Los smartphones, los móviles, no tenían tantísima entrada hasta hace 10 años, ¿no? Con lo cual, esa entrada en niveles mucho más bajos, ¿no? De secundaria, incluso a veces por debajo de la secundaria, ¿no? Hacen que haya mucha más capacidad de entrar a todo un mundo. Antes, o sea, hace 20 años los chavales tenían acceso a móviles, ya está, a una línea telefónica, pero ahora es una línea telefónica con mucho más recorrido, ¿no? De Internet, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿No? Cuando decía Rosario el tema del aparente control que tienen los chavales, me recordaba mucho una cosa que pasa siempre en las charlas, ¿no? Y más en las que tenemos que dar nosotros, que son sobre orientación sexual, identidad de género, sexualidad en general, ¿no? Esas charlas, los chavales siempre al principio parece que lo saben todo, ¿no? Hasta que vas rascando y en realidad están todavía en un nivel muy bajo. En las redes sociales acaba pasando lo mismo, porque nosotros en las redes sociales reproducimos nuestras vidas tal y como son. A nada que controlemos un poquito de lo que se está haciendo, y qué padre no tiene ya WhatsApp, ¿no? O un Facebook, ¿no? Muchos lo tienen ya, ¿no? Entonces, más o menos, los parámetros, ¿no? Tecnológicos mínimos los tienes. Puede ser que es verdad que algunas cosas no estés aterrizado, como puede ser a lo mejor una videoconsola, ¿no? Pero la mayoría de las cosas las tenemos ya muy aterrizadas. A nada que veamos que esa reproducción de comportamientos que tenemos en la vida diaria la reproducimos en lo virtual, ¿no? Pues tanto padres como madres como docentes podrán entrar mejor, ¿no? en el tema del acoso. Y además tenemos un elemento positivo que no teníamos hace 20 años. Hace 20 años el acoso escolar era una cosa casi que tenías que pedir disculpas por estar hablando del tema en los centros educativos. Los profesores y profesoras no lo tenían incorporado en su esto. Bueno, pues sabían que había niñerías, que digamos, ¿no? Agresiones, ¿no? Pero no tenían una conciencia de forma un poco más masiva, ¿no? De las repercusiones psicológicas, de aprendizaje, ¿no? Para el resto, para todo tu desarrollo posterior que tienen ahora. Ahora, el día de los profesores, un poquito, de los docentes, un poquito puestos en el tema, saben que el acoso, sin la palabra ciber delante, no es una cuestión muy grave, ¿no? Y además, muchos centros educativos trabajan en ello. Mira, yo solo dar una cifra. Yo me acuerdo, la primera vez que iniciamos el programa educativo, mandamos cartas a todos los centros educativos de una provincia de Andalucía, no voy a decir cuál, por no estigmatizar, ¿no? La respuesta fue que de todos los centros nos contestaron 0 centros, ¿no? Ahora, a día de hoy, trabajamos con 200, 250 institutos todos los años, que además en la mitad de ellos no es porque contactemos nosotros, sino porque contactan ellos, porque sienten esa necesidad de trabajar el acoso, ¿no? Entonces, esa particularidad es muy positiva. Contar con la alianza, con la complicidad, ¿no? de los centros educativos ha sido todo un crecimiento como sistema educativo que creo que hay que ponerlo también en valor y reconocérselo a los profesores y profesoras que hacen el esfuerzo por interesarse por todos estos temas sociales, ¿no? María del Mar, tú que también pisas mucho los institutos, ¿has notado este cambio? Sí, de lo que yo más he notado a lo largo de los años impartiendo la charla ha sido cómo ha bajado la edad.
al principio eran más mayores, o sea, podíamos hablar de secundaria, pero cada vez vamos yendo a más pequeños, ya estamos en primaria. De hecho, quien decide a qué curso impartir la charla es el propio centro, según sus necesidades, según sus alumnos, y ellos van decidiendo, nos piden asesoramiento, hablamos con ellos, pero ellos deciden quiénes son los niños que realmente necesitan la charla. Y la verdad es que vamos por cuarto de primaria, tercero, cuarto de primaria, más o menos impartiendo, pero todo ha ido bajando gradualmente. O sea, el siguiente año un curso menos, y vamos por tercero de primaria, estamos ya impartiendo charlas, porque los niños empiezan a... Muchas veces, como decimos, no son conscientes de qué repercusión va a tener sus actuaciones, pero sí las están teniendo. Y es muy importante esas edades, que al principio lo han dicho uno de los ponentes, es muy importante esas edades también tratar al acosador, porque tiene un problema para relacionarse con el resto de compañeros, no sabe cómo tiene que hacerlo. Entonces necesita un seguimiento, un acompañamiento, y no nos podemos olvidar de ellos, porque realmente, y yo siempre se lo digo a los demás niños en la charla, cuando hablamos de espectadores, de que hay que ponerse en la posición de la víctima, pero también hay que pensar en el agresor, que necesita ayuda, porque no sabe cómo tiene que relacionarse, y eso necesita un apoyo desde pequeño. Es muy importante, porque a esa edad los menores, a lo que compete de Policía Nacional, no tienen edad penal para ser responsable de sus actuaciones, pero sí necesitan un apoyo y un seguimiento para intentar saber relacionarse con los demás, tener empatía, saber que su comportamiento tiene una consecuencia negativa en otro compañero, en otra compañera. Y sí he notado que ha bajado la edad. Los profesores sí se preocupan, intentan trabajar. De hecho, nosotros intentamos que si el problema se queda en el colegio, me refiero que si se activa el protocolo de acoso dentro del centro escolar y ellos son capaces de mediar y arbitrar para que el problema vaya hacia adelante, a lo mejor no es necesario llegar a fiscalía de menores y que tenga una repercusión penal esa actuación. Depende de qué tipo sea y cómo el centro escolar sea capaz de acompañar a los menores, acaba en fiscalía de menores o no acaba allí. Ya depende de la actuación que se esté llevando y qué tipo de delito se haya cometido. Jorge. El micro. ¿Ahora? Lo tienes ahora. Sí. Perdonad, que es que estoy tomando notas, pero no lo hago con papel y boli, sino que lo hago aquí con una aplicación de notas. Y como habéis hablado tantas cosas, me gustaría un poco hablar un poquillo de todas ellas. No esperábamos menos. A ver, Rosario ha comentado el tema de que no se puede dar toda la responsabilidad, ¿no?, a los padres y madres. Perdón, no sé si ha sido Rosario o ha sido Raúl. El tema está en que, bajo mi punto de vista, la época en la que nos toca vivir es una responsabilidad total de los padres y las madres que tengan que hacerlo. O sea, yo lo siento muchísimo, yo no soy padre, a ver si cuando lo sea a lo mejor me voy a tener que tragar mis palabras, pero pienso que actualmente, si tú tienes un hijo, tienes que aceptar que tienes que educar en el mundo digital. Y eso lo sentimos, pero es así. El tema está con el tema de los profesores. En mi opinión, vuelvo a decir, en mi humilde opinión, creo que si se ha disminuido la brecha es también, en gran parte, porque hay cada vez más profesores jóvenes. Entonces, eso así de claro, duele mucho decirlo. Yo cuando voy a institutos a dar clases o a universidades, me he encontrado, claro, hace el año pasado o a principios de este año, porque con el confinamiento no nos han llamado, evidentemente, me he encontrado en que prácticamente el conocimiento informático es nulo. Es nulo. Ojalá me gustaría decir otras cosas, pero es que a mí me gusta decir las cosas crudas y con un poquito de autocrítica, en el sentido de decir, me encantaría llegar y decir, me he encontrado en colegios profesores que tienen conocimiento informático para dar estas clases. Pues no, pues la verdad es que no me lo he encontrado. Esto no quita de que todo esté perdido. Creo que sí que se puede dotar a estos profesores, a este equipo docente, para realizar una mejor formación en el ámbito digital. Yo, por ejemplo, tengo amigos y amigas de mi quinta que son actualmente profesores y profesoras en los colegios públicos. Y bueno, estoy constantemente hablando con ellos. De hecho, también les he invitado para que vean esta charla, así que espero que me estén viendo y que apunten.
Por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que para conocer este mundo hay que estar en el mundo, ¿no? Entonces, hablar de Instagram, pues créate una cuenta de Instagram. Es fundamental que te crees una cuenta de Instagram. Rosario comentaba el tema de que los menores conocen a nivel técnico, pero a nivel psicológico o emocional no. Bueno, yo, en mi humilde opinión, pienso que es posible de que a lo mejor emocionalmente no tengan la misma forma de ver este mundo que nosotros, porque yo, por ejemplo, me considero la generación última que ha vivido o ha jugado en la calle. O sea, ser la última generación. Yo la posterior, todas las que son posteriores, ya no han vivido en la calle, o por lo menos la mayoría no han vivido en la calle. Ellos se comunican de una forma diferente y tienen emocionalmente una forma diferente. Lo que pasa es que, claro, bajo nuestras gafas o nuestro punto de vista, nos choca mucho porque es diferente. Yo, por ejemplo, criticaba mucho a los youtubers y yo decía, wow, qué superficiales son. Yo decía, es que son súper superficiales. Cuando yo he tenido una educación totalmente todo lo contrario, ¿no? De decir los valores, lo emocional, y de repente me encuentro con una generación que es súper superficial. En las redes sociales lo que quieren es ser populares, incluso pues publicando fotografías pues desnudas y tal. Mira, pues tenemos un actor aquí en Andalucía que es Paco León, donde hace poco estaba publicando en las redes sociales diciendo que el tema de los desnudos, que dejáramos ya de tener ese prejuicio o ese tabú con el tema de desnudos. Y yo pensándolo digo, wow, estoy de acuerdo con él, pero a la misma vez no, porque, claro, conociendo la cantidad de casos de sexting que nos llegan, si un menor ve a esta persona como un ejemplo, digo, no sé cómo puede afectar esto, ¿no? Y la verdad que es un debate que para mí, como técnico, me parece súper interesante. Yo no sabría responder eso a los menores. Evidentemente, le tengo que decir que es ilegal, que tengan muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. No recomiendo el envío, evidentemente, de mensajes con audios o con vídeos o con fotografías sexuales, por lo que tiene el sexting. Pero creo que el mundo también va cambiando, la sexualidad también va cambiando y creo que los adultos o nos tenemos que adaptar también a esas nuevas formas o esas nuevas actitudes o actividades que tienen en el mundo digital. Rosario. Rosario. ¡Wow! Creo que nos hemos alimentado en el debate cuando íbamos a acabarlo. Voy a intentar ser sintética. Hombre, aquí hay que dar cañas. Mira, yo por romper mitos, que sí que estoy mucho en institutos y, bueno, doy clase también en magisterio, ¿vale? O sea, que soy profesora de los futuros maestros también. Yo quiero romper una baza a favor de los profesores mayores. No te puedes imaginar la de alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto magisterio, de máster, que no tienen competencia digital. Y, sin embargo, hay adultos que sí se han actualizado. O sea, yo creo que per se, decir que es joven y tiene buena habilidad tecnológica, por lo menos los que tienen más de 18, todavía no. Los profesores universitarios que me estén escuchando, bueno, no damos crédito de los problemas que estamos teniendo en el confinamiento porque no saben utilizar una herramienta básica de comunicación online. Y tienen 18, 19, 20, ¿no? Y de ahí para adelante. Voy a intentar ser corta, por lo menos para dejar la idea. Padres responsables, no me cabe duda que los padres, yo me siento responsable de mis hijos y desde luego, junto con el padre, claro, pero también se lo digo así a las familias en las escuelas de familias. Ahora, que entonces el Estado y todos los mecanismos del Estado le tendrán que dejar claro a los menores que si es mi responsabilidad lo que el menor haga, yo tengo capacidad de control sobre el menor. Y ahí yo creo que hay veces que no estamos siendo consistentes. El menor tiene derecho a mandar la foto, ¿no? Hablamos del sexting seguro, cuidado con ese tema, sí. Por favor, con el sexting seguro, cuando en realidad, pero ahora resulta que si mi hijo hace una cosa en redes sociales, resulta que la indemnización la pago yo. Pues entonces, dotemos de autoridad a las familias, que creo que hay veces que no la estamos dando. La autoridad es la información, la autoridad es el sentimiento de competencia. Y eso, como dije antes, no sale solo. O sea, para nada he querido dejar yo que los padres no somos responsables de nuestros hijos. Claro que sí. O
somos responsables de ver el numerito, ¿verdad?, de la edad que se permite una red social o no se permite. Pero para eso, no todas las personas tienen la formación que tenemos las personas que estamos en esta mesa redonda. Hay todos los niveles de formación, todos los niveles de sensibilidad a lo largo de todo el territorio nacional, con lo cual ayudemos a las familias a tomar esa responsabilidad, pero dándole aportaciones. Y luego lo del sexting, bueno, hay un debate a nivel profesional y a nivel académico también, ¿no? Hay una colega de la universidad que está haciendo una tesis ahora que la va a defender sobre el sexting. Cuidado con confundir lo que sucede, que yo no creo que los adultos nos escandalicemos tanto, porque sabemos que los adultos también lo hacemos. Lo que un adulto haga sexualmente con la pareja o con quien quiera en un momento determinado en la intimidad, y otra cosa es que de la intimidad salga esto. Si volvemos a los adolescentes, que tienen en general, dentro de su propio desarrollo cognitivo, que estamos hablando de desarrollo cognitivo, no solamente moral y social, no tienen, por lo general, todavía la capa del cognitivo, con lo cual, si es menor, quiere decir que no tiene responsabilidad y capacidad de decisión general. Pues, por lo tanto, ahí tenemos que trabajar bastante y ser, de verdad, yo en el tema del sexting y con el grooming, ser muy cauteloso con la expresión general de da igual, mostremos nuestro cuerpo desnudo. Bueno, no es que a mí me dé vergüenza o no vergüenza ver a la gente desnuda, pero en realidad el uso que se puede hacer de esas imágenes, de momento sabemos que la pederastia, que el abuso sexual está ahí y de momento no lo tenemos controlado, por lo cual yo sería cauta, perdona ahí, sería bastante cauta al hablar con los menores sobre ese tema. Yo añadiría ahí quizás el tema de la huella que se deja para el resto, ¿no? De lo permanente de nuestras actuaciones en redes sociales y de cómo puede afectar a nuestro desarrollo posterior al instituto y a nuestra empleabilidad futura incluso, ¿no? Por ejemplo, una red que todavía no ha salido aquí en esta conversación es TikTok, ¿no? Que yo la verdad la conocí hace 6 meses más o menos. La verdad es que se me pusieron los ojos como platos al principio diciendo, ¡guas! Esto no lo conocía yo, ¿no? La sexuación o sexualización, ¿no? de todas las personas que salen es estratosférica. A mí me cuesta dar una respuesta a cómo manejar eso, ¿no? Y en realidad tampoco me lo he tenido que plantear porque tampoco, como Jorge, tengo hijos, ¿no? a los que tal, pero sí que tengo sobrinos, ¿no? Y claro, yo todo el rato, cada vez que veía un vídeo, pensaba en mis sobrinos, todo el rato, constantemente me saltaba mis sobrinos, digo, anda, si mi sobrino estuviera aquí. Y mira, yo creo que tengo una forma de ver la sexualidad bastante abierta, creo, o quiero pensar, ¿no? Y sin embargo, me salía este punto de yo, el día que me siente, la verdad es que no he podido hacerlo los últimos meses, ¿no? El día que me siente con mis sobrinos, desde luego sacaré a relucir TikTok, ¿no? Porque yo sé que todavía no lo tenían instalado en sus móviles, porque se lo pregunté, ¿no? Pero lo instalarán y creo que esas conversaciones hay que darlas. Y yo dudo muy mucho que mi hermano, que es mayor que yo, y mi cuñada, que son mayores que yo, no tengan ninguna conocimiento de lo que es TikTok. Y cuidado, con Rosario, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que hay mucha gente mayor que se adapta a las redes sociales y doy fe de que los alumnos de magisterio, que nosotros los recibimos porque hacen prácticas en la fundación, ¿no? A veces hay mucha variedad, ¿no? Y a veces llegan con carencias importantes en tema de tecnológico, ¿no? María del Mar, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, en relación a lo que ha dicho Jorge, es que creo que debemos saber distinguir qué es sexting y qué es extorsión. Y que el sexting puede llegar a la extorsión. Yo no voy a entrar en el debate de la sexualidad, de los desnudos. El sexting es colgar imágenes con contenido sexual, punto. No entro si es mejor, peor, bueno, malo, si tenemos que acostumbrarnos a ello. Simplemente esto es sexting. Pero sí, desde la perspectiva legal, sextorsión llega cuando tú cuelgas esa imagen, cuando esa imagen la cuelgas y se te va de las manos, cuando alguien hace un mal uso, y eso es un delito. Y no podemos olvidar, como ha dicho Rocío, que existen pedrastas, que existen los groomers, que son depredadores sexuales que están intentando
cazar al menor, cazar una imagen del menor, una conversación o quedar con ellos. Entonces, no podemos olvidarnos de que existen. A nosotros nos llegan las denuncias a las comisarías, tenemos grupos especiales que las investigan y llegan constantemente, no es algo inusual. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Y ya lo he dicho al principio, los mayores también sufren este acoso, pero es que los menores son colectivos vulnerables, que no tienen las herramientas adecuadas para defenderse y que pueden ser víctimas de un pederasta. Entonces, eso sí, hay que condenar la extorsión, hay que decir que están ahí y es muy importante que los menores lo sepan. Es muy importante que los menores sepan que cuando cuelgan una imagen con contenido sexual puede llegar a esa persona. Y de hecho llega a muchos, porque lo pueden ver ustedes en las noticias, cuando se desarticula una red de pederastas, cuántas imágenes llegan a tener en sus discos duros los pederastas. Entonces, no nos podemos olvidar, aparte de cualquier debate de sexología que haya, de sexualidad, no nos podemos olvidar que estas personas existen y están ahí. Entonces, tenemos que intentar que lleguen a los menor número de menores posible y que una imagen que un menor le ha mandado a otro con contenido sexual no puede a lo mejor tener mayor importancia si queda entre ellos, pero sí si llega al resto de la clase y hacen ciberbullying con esa imagen, o si esa imagen llega a un mayor de edad y es un pederasta. Yo entiendo que tú has querido decir que si le damos al desnudo una normalización, no va a haber un ciberbullying porque nadie le va a dar importancia a esa imagen. Bueno, pues a lo mejor podría pasar eso en un momento dado en la sociedad, algún año o podrá ocurrir, pero ¿qué hacemos con los pederastas? ¿Cómo evitamos que esa imagen llegue a ellos o que el pederasta quede con un menor? Entonces es muy complicado porque están ahí y no podemos negarlo. Jorge. Bueno, a ver, antes de nada me gustaría aclarar algo. Para empezar, punto 1, es que creo que se me ha malentendido. Yo no he querido defender en ningún momento nada, simplemente estaba informando sobre unos hechos. El tema está en que, por ejemplo, me gustaría subir un poquito más el tono en ese sentido y me gustaría motivaros a hacer algo. Ya que estáis delante del ordenador, os invito a que accedáis a ver el porno que ven los menores. Bien, no estáis obligados, pero creo que esto puede ser muy interesante y además, ya que está aquí María Ángeles, me gustaría que también lo viera y nos dijera qué opina. Si accedes a la... Bueno, decir que esto trata de una parte de un estudio que estoy haciendo, a ver si lo publica la Pablo Lavide, y bueno, es un estudio sobre la pornografía online y la ciberdelincuencia de género. Bien, lo que os voy a enseñar ahora, no puedo compartir la pantalla, pero me gustaría que a lo mejor lo hicierais vosotros. Si accedéis a la página web de xvideos.com, es la página web más visitada en España, ¿vale? Esta página web, si tiene un buscador arriba y si pones Instagram o pones TikTok, vais a ver cómo hay gente que se dedica a recopilar imágenes de esas redes sociales sin verificar que a lo mejor son menores. O sea, de hecho ya pues, lo utilizo como denuncia pública, que en la página web más visitada en España, xvideo.com, luego está Pornhub, que es la página web, la segunda página web más visitada. Si buscas Instagram, buscas TikTok o buscas Twitter o buscas diferentes redes sociales, pero sobre todo las redes sociales que son de menores, vais a encontrar un montón de compilaciones de fotos y vídeos de, sobre todo, niñas, porque lo que hay es, bueno, niñas o chavalas o mujeres que han publicado en estas redes sociales pensando que a lo mejor solo le iban a ver su círculo cercano o que tenían control sobre ello y lo están recogiendo para que otros usuarios puedan masturbarse con ello. O sea, para que veáis el punto, ¿no? Y yo lo que quería hablar era un poquito más profundo en el sentido de bueno, cómo los menores y las nuevas generaciones van cambiando su actividad, su actitud y bueno, pues tienen diferentes conductas que las que nosotros veíamos antes. Nosotros antes veíamos a lo mejor el cibersexo como algo, una locura. Yo hoy en día sigo pensando que puede ser un poco bestia, pero bueno, para ellos es algo que desde su desarrollo sexual ya lo han estado utilizando y lo han estado haciendo, ¿no? Y
lo único que quería explicar era bueno, que los adultos en este sentido tenemos que adaptarnos, tenemos que empatizar con ellos y ver que su forma de pensar es diferente. Evidentemente yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni educador profesional, ni nada de esto, es una opinión totalmente personal, pero sí que me gustaría que hicierais y que sacarais vosotros las vuestras conclusiones sobre lo que he dicho, sobre acceder a X vídeos, acceder a Instagram, acceder a TikTok, porque ahí aparece un montón de vídeos de lo que he comentado y a mí me parece muy preocupante que actualmente eso esté y que, vamos, y que los menores tienen totalmente acceso y que además, por cierto, en mi estudio, en la entrevista que hicimos, ahora mismo no recuerdo exactamente a cuántos centros, pero eran más de 200 menores, decían que la mayoría veía pornografía diariamente o cada 2 días. Y que el tiempo aproximadamente, los datos no me los sé de memoria, aproximadamente era entre 5 y 10 minutos. O sea, quiero decirte, esto es increíble. Y estas conductas, evidentemente, llevan a más ciberacoso y a más ciberbullying. Yo lo que te puedo decir, no puedo acceder ahora mismo a X vídeo para verlo, pero cualquier persona que esté escuchando a vosotros, que vea imágenes de contenido sexual donde hay menores, que pongáis en conocimiento estas páginas a la policía. En la página oficial de la policía, la Dirección General de la Policía, encontraréis un email donde podéis enviar cualquier enlace de cualquier página para que nosotros lo investiguemos posteriormente. Ya digo, no lo puedo ver porque no tengo acceso, no estoy, como os he dicho antes, en mi despacho no tengo acceso a ver nada. Pero sí os invito a que cualquier cosa, cualquier persona que tenga información de contenido sexual que esté relacionado con pornografía infantil, que lo ponga en conocimiento de la policía. Nosotros, dentro del grupo de delitos tecnológicos, iniciarán las investigaciones correspondientes. Muchas veces a nosotros se nos escapa, no podemos estar en todas las páginas, pero sí nos llega la denuncia de muchos particulares que han entrado en alguna página, han visto el contenido pornográfico de menores y nos lo envían y nosotros iniciamos las investigaciones. Así que cualquier imagen que haya de contenido sexual, de pornografía infantil, es ponerlo en conocimiento nuestro para que iniciemos una investigación. Ya sabes, Jorge. Sí, lo hemos puesto. Que me da una pena horrible tener que cortaros porque me estaba interesando mucho todo lo que estabais contando, pero sí que, bueno, por no alargar tampoco más y por dejar con un poco con la miel en la boca para poder hacer nuevos encuentros y seguir hablando del tema, que yo creo que tiene mucha tela que cortar, hemos puesto muchos temas sobre la mesa. Sí que me gustaría terminar con una pregunta que quizás va un poco en la línea que decía María del Mar o que ha comentado Jorge. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos cuando sospechamos que o bien en nuestra casa hay un ciberacosador o acosadora o una posible víctima, o si conocemos a alguien y nos encontramos con una situación de este tipo? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cuáles son los grados? ¿No? Supongo que pues no es lo mismo cuando son pequeños, ¿no? María del Mar, o cuando son más adolescentes y quizás más conscientes de lo que están haciendo. ¿Qué hacemos? Pues como se ha dicho aquí, es muy importante guardar esas imágenes, guardar las conversaciones, porque si hay que poner una denuncia, esas imágenes, esas conversaciones se puedan aportar. Eso es muy importante. Nosotros también le decimos a los menores, cuando se estén metiendo con ellos, no entrar al trapo, no contestar, no seguir, sino hay que bloquearlo, dejarlo estar y comunicárselo a un mayor de edad. Si hablamos con un menor, lo más importante es decírselo, comunícaselo a tus padres, a tus profesores. Incluso cuando yo doy las charlas, cuando ya bromeas con ellos, le digo, llamarme a mí, decir que venga María del Mar y yo vengo y me lo contáis. O sea, lo más importante para un menor es ponerlo en conocimiento de un adulto. Y el adulto es el que tiene que ya ir aportando herramientas. En los centros escolares, comunicárselo al profesorado para que active los protocolos que hay. Si no, se viene a una comisaría de policía, en última instancia se realiza una denuncia y nosotros iniciamos la investigación, se le da cuenta a Fiscalía de Menores y ya se ve qué responsabilidad tiene el menor de los actos que ha cometido. Y Rosario o Raúl, bueno, o Jorge, antes de llegar a ese punto, ¿también podemos atajarlo un poquito antes? Sí, es verdad que la denuncia es importante, pero para mí sería como el último paso. Tened en cuenta que, sobre todo porque aunque los casos de ciberbullying son en el contexto virtual, sabemos que la gran mayoría suceden dentro de las relaciones que también están en el centro educativo
Y por propia experiencia, no sé si María además la suya es igual, es que lo que pasa por fiscalía termina siendo mediación y arreglándose dentro del centro educativo. Con lo cual lo que hacemos es dar muchas vueltas para llegar al mismo lugar de origen. Y es que, haciendo alusión a los protocolos, ¿no? A que se puede abrir un protocolo. Cuando se abre un protocolo, en realidad, no quiere decir que seguro tenemos el caso, sino que tenemos unas fases previas para ver si es un caso o no es un caso realmente de ciberbullying, ¿no? O de acoso o de bullying. Pero también, además, se establecen medidas educativas para cada uno de los implicados. Quiere decir, no solamente para las víctimas, también para los agresores, también para los espectadores. Nos hemos hecho mucho énfasis en la naturaleza psicosocial del ciberbullying. Quiere decir que uno agrede porque gana algo que le da el grupo, que le da su propia audiencia. La mayoría de los programas sabemos que están funcionando cuando trabajan con esa audiencia, ¿no? Con el grupo de iguales. Por lo tanto, es cierto que hace falta la denuncia, es cierto, como se ha dicho, que es importante guardar las pruebas, por supuesto que sí, pero yo antes de la denuncia intentaría hacer las medidas educativas dentro del contexto educativo, ya que en realidad cuando al final se hace por la parte judicial, muchas veces vuelve de nuevo Fiscalía a ponerse en contacto con el centro educativo donde se pongan ahí medidas reparadoras. Sí. Raúl. Bueno, un poco incide en lo mismo que está diciendo Rosario, intentándonos repetir. No, es verdad que cuando que la denuncia debe ser el último paso, ¿no? También porque todo lo que es un procedimiento judicial o policial, ¿no? Para los chavales y chavalas es una cosa lo que pueden vivir con mucho más dureza de la que podamos vivir cualquiera de nosotros. El paso anterior, lógicamente, es la activación de los protocolos, pero el paso anterior al de los protocolos no es el de la detección, ¿no? y el de la sensibilización. Es decir, los profesores y profesoras tienen que estar, ¿no? con los ojos bien abiertos y los oídos, ¿no? Porque a veces pasan delante de sus ojos los casos y no son conscientes, ¿no? O no lo saben tratar, o bien no aquel punto tan anticuado de decir, bueno, esto son cosas de chavales. No, nunca son cosas de chavales, y además siempre son una oportunidad para educar en valores, ¿no? Dejar pasar esa oportunidad no es perder la oportunidad de forma bastante absurda, ¿no? Incluso a veces, fijaros, yo a veces soy un poco crítico con algunas actitudes de profesores y profesoras, ¿no? Cuando tienen que sancionar, lo que yo he vivido en las aulas es que una parte del profesorado, por favor, que no se entienda que estoy generalizando, sanciona con más violencia. Es decir, en lugar de no acercarse al agresor, ¿no? y hacerle entender, ¿no? Al agresor se le sanciona de forma virulenta, ¿no? Verbalmente virulenta, ¿no? Con lo cual no solo no has conseguido el objetivo, sino que además casi que lo has reforzado, ¿no? Hay que saber acercarse a los chavales, saber ver qué es lo que está pasando exactamente, quién es el agresor y quién es el agredido, que no siempre está tan claro, ¿no? Y activar los protocolos. Pero creo que hasta llegar a la activación de los protocolos, ¿no? Creo que es donde más carencias tienen los profesores, los estudiantes, ¿no? y los padres en la detección. Esa detección, ¿no? muchas veces brilla por su ausencia, e incluso a veces cuando se denuncia, ¿no? En algunos centros educativos nos hemos encontrado con la situación de tener que ser incisivos, ¿no? y perdón la expresión, de, oye, perdonad que tenéis un caso que tenéis que tratar, ¿no? Que no es un capricho del estudiante. Ya después de un proceso, ¿no? Sí que acaban aterrizando. Por supuesto, hay muchos otros centros que, motu propio, ¿no? directamente toman parte y lo que te llaman es para que les ayudes en el seguimiento, ¿no? O sea que no, nada que decir. Pero algunos profesores sí que necesitan esas herramientas y esas habilidades, ¿no? para detectar y para sensibilizar. Jorge. Wow, la verdad que es un tema súper interesante, y reducirlo tan rápidamente es muy complicado, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y yo simplemente puntualizar para dar un punto de vista un poco más técnico. Lo que sí que me gustaría es explicar así rápidamente que en las redes sociales hay un punto de ciberseguridad que es fundamental para proteger nuestra privacidad. Por ejemplo, tanto Instagram como
bueno, Facebook no suele ser utilizado por los menores, pero Twitter o TikTok tienen dentro de su configuración últimos accesos que te permiten saber quiénes son las personas o los usuarios que han entrado. Esto es muy interesante porque en el ciberbullying muchas veces lo que vemos es que acceden o hay una intrusión en sus redes sociales y también te permite un doble factor de autentificación. Esto significa que para acceder a tu red social, o sea, a tu usuario, a tu cuenta de usuario, tienes que acceder no solo con tu contraseña, sino también con un SMS o un correo electrónico, dificultando que una tercera persona, conociendo tu contraseña, pueda acceder. También me gustaría comentar que siempre con el tema del envío de fotografía, como hemos estado hablando del tema de sexting, o hemos estado hablando incluso también la autentificación de conversaciones, porque hay también amenazas de muerte que he visto mucho en menores, el tema de que además me da la sensación que se le quita importancia, ¿no? Porque se le dice, no, hombre, amenazado de muerte, pero es un menor, ¿no? No, es una amenaza de muerte. Y el tema de injurias, ¿vale? Es importante la cadena de custodia. Entonces, borrarlo, evidentemente, está fatal, pero también una de las cosas que es importante es saber que el dispositivo donde se almacena es importante, cambiar de dispositivo puede ser un problema, y que hay redes sociales como Instagram que almacenan poca información a nivel local en el dispositivo, lo que dificulta luego su autentificación. Entonces, si estás recibiendo algún tipo de acoso a través de una conversación por Instagram, evidentemente le doy la razón a María Ángeles, no seguirle el juego, pero en ninguna red social, pero además piensa que si lo haces a través de Instagram, luego va a ser más difícil poder autentificarlo, por lo cual, pues puede ser interesante cambiar por otra vía. Y sobre todo, si te ves en esas circunstancias, si eres un adulto y conoces que tu hijo o otro hijo o un menor lo está viviendo, evidentemente pedir asesoramiento profesional. Pues oye, muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que se nos queda ahí un poco, ya te digo, la miel en los labios porque este tema creo que da para mucho. También voy a decir una cosa, tengo compañeros maestros que me han reñido porque me han dicho que no habían metido ningún maestro o maestra en la mesa. Para que me dé zasca, pero bueno, ¿no? creo que Rosario ha defendido bien al sector y al gremio de maestros y maestras, pero bueno, que yo creo que la idea era dar diferentes puntos de vista y desde ese aspecto yo creo que lo hemos logrado. Muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a despedir el directo. Ahora me quedo yo con vosotros dos segundillos para despedirnos desde donde estamos emitiendo. Y bueno, esperemos que la siguiente mesa sea presencial, será una buena noticia y podamos luego seguir hablando de este tema con una cervecita de por medio o con un refresco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.